24. Regresamos a semana 24, ya lo anunciamos en el anticipo, vamos a estar conversando de esta plataforma que va confluyendo lo que son las horas, los tiempos y finalmente las necesidades que tiene el sistema público de salud con el sistema privado. ¿De qué trata esto? Vamos a estar conversando con Héctor Madrid, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, además académico del Magíster en Gestión Estratégica de Personas y Comportamiento Organizacional. Héctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bienvenido, gracias. Héctor, ¿cómo surge esta idea, esta plataforma? No tengo claro si está ya operativa, va camino a eso, de unir los dos sistemas público y privado en cuanto a atención médica. Perdón. Es que estoy por otro tema acá. Dígame, a ver, lo confundimos nosotros. Sí, A ver. Estoy por el tema de la propuesta de la flexibilidad laboral. De flexibilidad laboral. Mire ya, estábamos confundidos entonces. Estábamos súper confundidos. Por el porque- proyecto, claro, que se presenta durante la semana, modernización laboral. Claro. Ya, A ver, entonces, vamos partamos con eso. por ahí. Partamos entonces por el otro tema porque seguramente vamos a revisar el otro y tuvimos una confusión ahí. Pero lo que nos importa entonces en este sentido, pensábamos que esa entrevista iba un poco más adelante. Claro. Héctor, respecto de la propuesta que se ha hecho esta semana por parte del gobierno de flexibilizar, ha habido ya bastantes críticas por parte de la oposición, particularmente, que ha calificado este proyecto como antifamilia, dicen que no es la flexibilización que se estaba buscando en ese sentido. Partamos un poco analizando la propuesta del gobierno y las críticas que han surgido. Efectivamente hay una flexibilización, pero dicen desde la oposición no es la que se buscaba. Claro, bueno, hay que entender cuál es el espíritu de esta transformación que se está buscando, porque una de las grandes preguntas que hay hoy día en el mundo del trabajo es cómo las personas pueden conciliar mejor su vida laboral con dominio de aspectos que están fuera de su vida laboral, como por ejemplo el caso más típico que se piensa es con tu vida familiar, pero también es con tu vida personal. Entonces, cuando uno analiza ese fenómeno, tiene que considerar que el trabajo genera una especie de conflicto de roles. Es decir, el rol de trabajar entra en conflicto con mi rol de, por ejemplo, ser padre, madre, estar también en otros roles en mi vida fuera del contexto de trabajo, y ese conflicto se da principalmente por tiempo. Es decir, que yo le tengo que dedicar un tiempo sustantivo de mi jornada diaria al trabajo y termino abandonando otras actividades relevantes que son en mi vida. Entonces, la clave aquí siempre va a ser el tiempo. O la falta de. El parámetro que está abajo es el tiempo. Entonces, claro, desde la lógica de la administración del tiempo, uno se plantea, ¿puedo modificar la estructura de tiempo que le dedico al trabajo para encontrar una mejor conciliación? Y la verdad es que hay múltiples experiencias al respecto. Por ejemplo, existe la lógica de la semana compactada, en la cual tú dices, mira, yo tengo un número total de horas dentro de la semana, que es un poco el espíritu de la reforma que se está intentando hacer, y yo en vez de distribuirla, ¿cierto?, en 5 días, la distribuyo en 4. Entonces, en esa lógica, uno podría pensar, puedo tener un día adicional de descanso o fuera del trabajo, y mucha gente plantea, podría ser un viernes, tengo un fin de semana extendido. Claro, pensando en lo que es uno de los puntos del proyecto de modernización laboral que dice, en vez de trabajar de lunes a viernes, trabajar de lunes a jueves. Por ejemplo, pero ahí hay que hacerse varias preguntas. La primera es que, bueno, las evidencias indican, los estudios indican de que las personas que están con semana compactada, comparando con los que tienen semana normal, no reportan ni mayor ni menor conflicto trabajo-familia. Es decir, en realidad esa medida no tiene efecto en la percepción del balance trabajo-familia. Pero segundo, una también se tiene que plantear el tema de la posibilidad del tipo de trabajo que la persona realiza. Hay trabajos en los que definitivamente, aun cuando tú tengas la voluntad de tener una jornada compactada, no puedes, porque si tú trabajas en operaciones, en un puesto en donde tienes que estar día a día, entonces esto no aplica a todos los puestos de trabajo. Entonces ahí también hay otra complejidad en términos de implementación. Claro, el sector también va a ser súper clave, porque evidentemente el segmento de trabajo y las necesidades de empleado y empleador van a ser del punto. Por eso conversábamos durante la semana con las autoridades de trabajo, el ministro del Trabajo, el subsecretario, y él decía, bueno, pero por eso es voluntario. En ese punto, ¿qué crees tú que puede ser bueno o malo este concepto de voluntario? Porque finalmente tiene que ser acordado por las partes. Claro, ahí hay una discusión que al final del día guarda relación con la implementación de esto. Eso. Entonces, en la implementación hay hartas voces que uno escucha en los medios, en las redes, que dicen, mira, esto tiene que ser algo conciliado entre los gremios, los sindicatos y la dirección de la empresa. El proyecto habla de
persona a persona, Claro, individual. pero en realidad cuando uno lo ve en la práctica y uno ve las experiencias que se han hecho a nivel internacional, esto más bien viene desde la lógica de un concepto que se llama acuerdo idiosincrático. Es decir, que cada persona tiene ciertas necesidades particulares en su vida externa y busca un acuerdo, ¿cierto?, con su empleador o incluso, más que nada, con su jefatura directa que está en el día a día trabajando para encontrar un arreglo en la implementación. Ahora, desde ese punto de vista uno dice, se puede hacer el diagnóstico a partir de cada uno de los trabajadores, qué es lo que necesita cada uno de ellos, encontrar el arreglo, pero el problema que se genera ahí es en términos de la organización del trabajo. Es decir, tú necesitas que el sistema esté operando, entonces si todas las personas te piden flexibilidad para el mismo día, en el mismo periodo, vas a aumentar tu estructura de costo en términos de que vas a tener que disponer de otras personas para que te reemplacen, entonces no es tan fácil la implementación tampoco. Ahora, obviamente que esto sería mucho más efectivo en la medida que es una conversación y no una imposición. O sea, en el fondo que exista acuerdo entre las partes, porque al final del día, como está presentada esta transformación, es que va orientada a beneficiar al bienestar del trabajador. En el fondo buscar ese bienestar y no está tan puesto por encima en la discusión, aun cuando tiene impacto, el tema del desempeño y la productividad. Entonces ahí es donde también viene la pregunta por el lado del empleador, es como esto eventualmente me podría impactar el funcionamiento de mi empresa. ¿Cómo me beneficia a mí? Claro, entonces Aquí ahí no- hay que no hay encontrar que un ganar-ganar. No hay que ser también, no hay que taparse los ojos, o sea, tiene que haber un beneficio para las dos partes. Claro. Eso es justamente lo que logra que haya un acuerdo win-win, digamos. Claro, ahora aquí hay algo importante que a mí me gustaría señalar, porque un aspecto que se ha discutido muy poco es que esto se tiende a mirar mucho desde la economía, la organización del trabajo desde la economía y desde la administración en general. Pero aquí nosotros estamos hablando de un concepto que es principalmente psicológico. Cuando hablamos del bienestar de la persona estamos hablando de un proceso psicológico del trabajador, de la experiencia de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros sabemos que las grandes o las largas horas de trabajo, ¿cierto?, tienen un impacto en la salud mental de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, tú tienes evidencias hoy día, un cúmulo importante de evidencia que indica que los trabajadores quienes están más de 11 horas en su trabajo, ¿cierto?, tienen 1,2 veces más posibilidades de desarrollar desórdenes de ansiedad y depresión, tienen 1,4 veces más posibilidades, ¿cierto?, de tener problemas con el consumo de alcohol y drogas, y además pueden llegar a tener hasta 2,4 veces más riesgo de desarrollar enfermedades que son coronarias y asociadas al corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando tú extiendes mucho la jornada, aumenta el riesgo y se supone que ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos discutiendo? Porque se supone que estamos reduciendo la jornada. Claro. De efecto, no estamos reduciendo la jornada en términos semanales y de hecho lo que estamos haciendo es aumentarla en términos diarios. Porque aumentar las horas, digamos, día a día para lograr ese viernes libre. Porque hoy día el trabajador está 8 horas en su puesto de trabajo los 5 días, pero va a tener que estar 11,25 horas durante los 4 del día, lo que significa casi un 40% de su jornada laboral normal. Entonces aumenta en términos de la salud y el riesgo para el trabajador y además, si nosotros miramos las evidencias que guardan relación con lo que es la relación entre el estrés y el desempeño, la productividad, ¿cierto?, nosotros podemos ver o estimar que la productividad o el desempeño de ese trabajador en jornadas de 11 horas, ¿cierto?, va a ser mucho menor que en 5 jornadas de 8 horas. Eso, al menos la evidencia, eso es lo que sugiere. Entonces, ahí podemos ver que hay complicaciones importantes en la implementación de esto. Héctor, el primer llamado que hizo el presidente al presentar este proyecto es que no se le mirara con desconfianza. Sí. Que había que leer el proyecto. Que había que leer el proyecto, que había que darle vueltas, tiempo, etcétera. Pero ya se habla de una precarización, porque en el fondo se tocan, de alguna manera, luchas que se dieron por mucho tiempo. La hora de almuerzo, la hora de colación, en el fondo con esta flexibilidad que se da, se toca esa conquista en particular que es muy, muy sensible. O sea, se le da una opción al trabajador, es cierto, pero finalmente debería ser un derecho garantizado para muchos que no debería ser tocado. Yo no asumiría malas intenciones. Yo creo que la propuesta está orientada a encontrar un requerimiento que es de la organización moderna, el trabajo moderno, y a encontrar una mejor conciliación o manejo del tiempo. Ahora, claro, todas las intervenciones se prestan para interpretaciones, juicios de valor que puedan tener las distintas partes.
Yo creo que aquí nosotros no estamos hablando en estricto rigor de precarización porque estamos manteniendo las 45 horas a la semana. Pero sí lo que estamos alterando, ¿cierto?, es la organización del trabajo, lo cual podría tener efectos inesperados porque hay elementos dentro, al parecer, por la información que uno tiene por los medios, hay elementos que podrían estar involucrados o externalidades negativas que están involucradas en este proceso que no han sido consideradas, que es, por ejemplo, el factor de orden más psicológico. Es decir, más bien se está prestando atención como a una idea más general de organización del trabajo, pero no a lo que es la experiencia del trabajar. Entonces, una de las preocupaciones como especialista que a mí me preocupa es el tema de si efectivamente vamos a estar resolviendo problemas de bienestar y equilibrio en la vida, ¿no? Y que sería, si efectivamente se llega a eso, sería contraproducente con el objetivo de esta medida. Son varias medidas en esta movilización laboral, pero que justamente busca la inclusión de la familia, de las necesidades del empleado para hacer lo que se le dé la gana y que eso evidentemente tiene un efecto psicológico y personal que genera mayor productividad. Esa es como la línea que tiene el proyecto. Claro, ahora, claro, la lógica es que si no se incorporan todos los elementos dentro del diseño, ¿cierto?, se pueden cancelar los efectos. Es por decir, en el fondo, una iniciativa que está orientada a beneficiar... Clave la implementación acá. Claro, aquí es clave... Bueno, hay una discusión legislativa donde esto va a ir cambiando, pero... Ahora hay un elemento importante que es más subterráneo y menos discutido, que nosotros hablamos en Chile de que en promedio o formalmente los trabajadores están 45 horas a la semana en sus puestos de trabajo. Sí. Pero cuando tú lo ves en la práctica a nivel más informal, no cuento con datos específicos respecto a este número, pero tú lo puedes presenciar en distintos contextos. En la práctica hay muchos trabajadores que están más de 8 horas en su trabajo. Es decir, hoy día el problema no es que la jornada laboral sea de 45 horas. Lo que pasa es que tenemos gente que está trabajando 60 horas. Entonces, si tú divides esas 60 horas por los 5 días a la semana, es muchísimo más tiempo, es muchísimo más de 10 horas. Entonces, yo me haría la pregunta de si no tenemos que también revisar las prácticas informales que tienen las organizaciones respecto de hacer que los trabajadores estén más tiempo de... Claro, y cuando están normal ya se habla de horas extraordinarias y también en el proyecto se considera que las horas extraordinarias van a tener un cambio en términos de la opción de que te las paguen o más días de vacaciones. Ahí obviamente uno dice el general, sin datos, porque esto obviamente es una hipótesis, muchos dirían, prefiero que me las paguen. Claro, ahora yo no estoy pensando en las horas extraordinarias formales que pueda tener el trabajador. Porque eso es cuando ya está formalizado ese exceso de horas. Claro, estoy hablando de malas prácticas que, por ejemplo, hay muchas empresas en las cuales existe una cultura informal que tú no te puedes ir antes que tu jefe. Y de repente el jefe, en vez de trabajar 8 horas, porque tiene muchas exigencias, muchas metas, o porque simplemente está muy dedicado al trabajo, trabaja 10 horas y tienes que trabajar 10 horas. Y además, mucha gente que se lleva trabajo a la casa, o sea, sigue trabajando desde su casa. Ese es un tremendo problema porque hoy día la separación entre el trabajo y la familia está intervenido por la tecnología. Hoy día tú tienes tu trabajo en tu celular, digamos, y dado que tienes internet en tu casa, tienes acceso a tu trabajo. Y hablando de la experiencia internacional, hay muchos países que están legislando precisamente eso, o sea, un uso del celular que no tenga nada que ver con el trabajo después de la jornada laboral, que la gente no se lleve informalmente trabajo a la casa, o sea, de verdad que haya una desconexión y eso parece que no está sucediendo. Y el otro punto es la diversidad de trabajo finalmente a los que nos enfrentamos, porque, por ejemplo, el caso de los profesores, que muchas veces se llevan la carga a la casa, que es como una cosa porque no tienen horas de permanencia para poder preparar. Muchas cosas dependen de la profesión, del oficio, finalmente, del sector donde se desarrolla. ¿Qué pasa con el sector público, por ejemplo? Pero al final del día es un tema de la organización del trabajo, lo que es transversal, como tú lo organizas. Mira, hay hartas cosas que me parecen relevantes discutir. Es cuando tú dices, hagamos una conexión, un paralelo con lo que pasó con los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile. Con la sobreexigencia que hay. En el fondo, si tú haces un paralelo, la demanda de ellos es que tenemos mucha carga de trabajo. O sea, tenemos más exigencias de las que podemos procesar dentro de una jornada laboral razonable. Entonces, muy probablemente un estudiante universitario es sabido que las carreras de arquitectura, o al menos a nivel informal, son muy exigentes en términos de tiempo, pero un estudiante de arquitectura perfectamente podría estar dedicándole 60 horas de su jornada a la carrera, que es muchísimo más que la jornada laboral que le pedimos al trabajador. Claro. Entonces, ahí tú ves otro ejemplo que guarda relación con cómo se está organizando el trabajo en una carrera universitaria. Eso es por un lado. Ahora, el otro tema que me parece... Hay un tema de idiosincrasia en ese sentido, o sea, que se va repitiendo en el trabajo, pero también en otros aspectos. Claro, es que una discusión que yo estaba teniendo con mis estudiantes de posgrado en la última semana a razón de esto, es que en qué medida nosotros también en las universidades tenemos una responsabilidad de estar sentando los cimientos de una cultura de
sobretrabajo que después se traslada a las organizaciones. El que trabaja más, el que trabaja más horas, el que mejor le va a ir. Claro, lo que ocurre es que ahí, bueno, estamos derivando otro tema importante, es que, mira, por temas culturales, las naciones cuando están en desarrollo, ¿cierto? Y están en una etapa temprana de desarrollo, el principal objetivo societal es la generación y acumulación de riquezas. En el fondo, entonces, toda la fuerza y todo el setting mental está orientado, ¿cierto?, a producir y generar riqueza. Pero cuando las naciones se empiezan a volver más ricas y empiezan a acumular más riquezas, también aparece la pregunta por el bienestar. Entonces, es decir, como, mira, yo trabajo mucho, pero también quiero tener calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día la expectativa desde la fuerza laboral o desde la sociedad en su conjunto es tener un buen desempeño, un buen resultado para contribuir a la empresa, pero eso sin lacerar o sin sacrificar mi sentido de bienestar, de modo que hoy día tanto la productividad como el bienestar son temas centrales en la sociedad moderna y es lo que nosotros vemos en las sociedades más desarrolladas como en Europa, en Estados Unidos. Entonces, esa es la búsqueda, ¿cierto? Ahí hay una tendencia. Bueno, va a empezar la discusión en el Congreso próximamente, que yo creo que va a ser una discusión larga, intensa en ese sentido, donde seguramente se intentará llegar a algún punto de acuerdo. También que hay otros proyectos que hablan de bajar, reducir de 45 a 40 horas. Es un tema muy importante. ¿Saben lo que pasa? Es que al final del día uno puede analizar que un elemento que le falta a esta propuesta es que efectivamente hay una reducción de la jornada laboral, porque si tú dices, si yo mantengo las 45 horas a la semana y bajo a 4 días, la situación puede ser complicada en términos de sobrecarga diaria. O sea, para ser súper concreto, aquí lo que se está haciendo adaptabilidad es mover horas para trabajar en 4 días y tener más, un poquito más o un poco más, y de ahí tener un día libre, a diferencia de bajar de las 45-40 horas, que es un proyecto, ayer hablábamos con la diputada Carol Cariola, que justamente apuntaba a eso. Aquí no se está reduciendo la hora, se están moviendo las horas. Pero piénsalo incluso de forma más sinérgica. Piensa una política en la cual nosotros pudiéramos imaginar un mundo del trabajo en donde baja a 40 horas y además la flexibiliza, en donde puedes esas 40 horas diversificarlas en la semana. Eso sería algo que probablemente tenga un impacto sustantivo. ¿Eso podría tener más sentido? Lo que pasa es que yo creo que hoy día la propuesta en el fondo no resuelve el tema del desempeño cotidiano de la gente, porque el número de horas es exactamente el mismo. Se mantiene en las 180. Ahora, existe mucho temor respecto de bajar la jornada en términos de cómo va a caer la productividad. El tema económico que tú decías. Claro, entonces, bueno, cuando tú ves que cuando se produjeron las grandes reformas hace muchas décadas atrás de bajar a 8 horas, el temor era exactamente el mismo, va a caer la productividad, y los resultados sorprendentemente mostraron el efecto contrario, que la gente incluso rendía un poco mejor. Héctor, y en ese sentido, ¿qué otro elemento que está en la discusión con esta revolución industrial 4.0, que habla de automatización, del teletrabajo, del big data, de distintas formas de trabajar, distintos empleos también que se van a ir dando? Eso es parte también de uno de los argumentos que tiene el gobierno para esta modernización laboral. Claro, esto ya está acá y ya se está dando y tenemos que subirnos a este carro con cambio. Definitivamente el mundo del trabajo está transformándose sustantivamente. Solo tomar uno de los elementos que tú mencionaste como ejemplo, por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo se propone que tiene muchas ventajas y que tiene muchas posibilidades de entregarle una mejor experiencia de trabajo a las personas. El problema que se ha visto también es que la evidencia científica a veces son un poco desconcertantes para lo que nosotros queremos ver, que es, por ejemplo, los niveles de satisfacción y de bienestar de las personas que trabajan en teletrabajo versus que las que no hay diferencia entre ellas. Ahora, en términos de que se puede hacer mejor balance de trabajo y familia, tampoco hay diferencia, digamos. O sea, igual, porque si tú estás en la casa tienes un montón de otras demandas familiares y estás expuesto ahí. Igual estás trabajando. Pero sí hay una diferencia estadísticamente significativa y que es bien importante en términos de los desórdenes psicológicos asociados al sentimiento de soledad. Hoy día nosotros estamos teniendo en términos globales la sociedad por el uso de tecnología, que la gente está reportando más sentimientos de soledad porque no interactúa con otras personas. Entonces, si tú dejas de ir presencialmente a tu puesto de trabajo, estás perdiendo contacto social. Claro. Y ese contacto social lo que hace es que aumenta la posibilidad de que tú tengas sentimientos depresivos, desórdenes de soledad, y eso es lo que está preocupando un poquito desde el teletrabajo para poder resolverlo. ¿Se tienen que tomar en cuenta esos aspectos en este proyecto de ley
ley, tal vez esas luces que están arrojando, algunas formas de trabajo respecto de, no sé, la convivencia, lo que pasa con cada persona? Mira, lo que dice la psicología de la toma de decisiones, que aplica perfectamente a las decisiones de política pública, que las decisiones van a ser aún mucho mejor cuando tú tienes más información, ¿cierto? Entonces aquí la propuesta sería, mientras más evidencias de más disciplinas, de múltiples disciplinas tú puedas tomar para diseñar una política pública, es mucho mejor. Interesante, me estoy acordando de algo muy importante. Hoy día la preocupación por la salud mental en el trabajo es un tema central de la política pública. Hay un protocolo hoy día de la Subsecretaría de Seguridad Social, la SUCESO, que lo que hace es que le solicita a las empresas que tienen que velar por la salud mental de sus trabajadores. Y eso básicamente implica hacerse cargo de las condiciones estresantes y que las condiciones estresantes no sobrepasen las capacidades para que la fuerza laboral no se enferme. Tenemos que un 50% de los problemas de salud ocupacional hoy día en Chile son por temas de salud mental y más de un 40% ha aumentado en términos de salud mental durante los últimos 3 años. O sea, es un tema que está apareciendo. Y una pregunta relevante es, si yo aumento las horas de trabajo dentro de un día, ¿no estaré de alguna manera yendo en contra de esa otra política que también quiere beneficiar la salud? Bien, un tema súper interesante que se pone en la mesa. Héctor Madrid, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 24. Gracias a usted. Gracias, Héctor. Revisamos eso. Mira, qué coincidencia. Me estabas leyendo la mente. Vamos al tiempo. Estamos muy conectados. Vamos al tiempo. Ya lo comentábamos. Día nublado, algo de nubes, pero cuidado porque la tarde puede